En la clase de hoy quiero que analicemos algunas ideas de estos dos libros para entender algo de ese contexto histórico de los 70s, de los 80s y de los últimos años, de cómo se puede conectar a través de dos narrativas la historia política de Colombia a partir de la historia biográfica y autobiográfica. Se puede entender la historia social. Quiero que empecemos con la diferencia entre los diferentes movimientos insurgentes en Colombia. Sabemos que las FARC nacen como un intento de evocar lo que es la revolución rusa, la revolución bolchevique, una revolución que buscaba una dictadura del proletariado. Y ese concepto es bastante polémico porque la gran pregunta es si una dictadura del proletariado solucionaría los problemas de la sociedad. Realmente las tres primeras guerrillas que tenían una orientación cercana se centraron más en la Guerra Fría, en el conflicto internacional, y no pensaron tanto en los problemas que eran muy autóctonos o muy de Colombia. Y por eso, si analizamos las raíces de estas tres guerrillas tradicionales, las tres inspiran en revoluciones diferentes, pero apuntan a lo mismo, a una dictadura del proletariado. Sea cogiendo como ejemplo la Revolución Rusa, la Revolución China o la Revolución Cubana. Y para la década de los 70s se empieza a hablar de otras formas de oponerse al Frente Nacional, de una forma más autóctona, sin depender o sin tener vínculos con un partido comunista internacional, ni siquiera con el Partido Comunista Colombiano. Y esa es la narrativa con la que se construye, por ejemplo, el movimiento 19 de abril, conocido como M19. O sea, ellos no querían emular una revolución extranjera. También con la premisa de que estas revoluciones extranjeras podrían llegar a ser imperialistas. Entonces, combatir el imperialismo con otras perspectivas que podrían llegar a ser imperialistas no era algo coherente. Y esa es la primera diferencia que uno encuentra entre las tres guerrillas que nacieron en los 60s y el M19, que hay un punto por debatir acá, que precisamente está en uno de los libros que vamos a analizar hoy, y tiene que ver con que el M19 no fue pensado tanto como una guerrilla, sino como un ejército revolucionario. Y esa idea la retoman de lo que es la independencia de Colombia, como el ejército de Simón Bolívar, que ellos empezaron a autonombrarse como ejército libertador, no como una guerrilla, porque el término de guerrilla tiene como una especie de contenido peyorativo y de estructura de diminutivo. La guerrilla es un diminutivo que nace en la época napoleónica. Y de cierta manera, esto es lo que busca el movimiento 19 de abril, como una especie de patriotismo, cogiendo la figura de Simón Bolívar y de otros líderes de la independencia respecto al régimen español. Otra diferencia que uno encuentra es que el M19
se constituyó en un movimiento urbano, más urbano que los anteriores, no tan campesino. Y hay una gran diferencia también que tiene que ver con el contacto con la población civil, que las guerrillas rurales tenían un contacto con la población civil un tanto más impositivo, un reclutamiento más impositivo. Y esta gente pues tiene que ver más con el tema de buscar escuelas de formación. Y la gran pregunta que podemos intentar contestar es: ¿por qué nacen estos movimientos y cómo interactúan con la población civil? ¿Hasta qué punto estos movimientos se meten con la población civil? Y en ese panorama, la guerrilla de las FARC es la que sale más mal librada. Pues la guerrilla de las FARC es la que tiene más problemas con violaciones a los derechos humanos o por crímenes de lesa humanidad. Precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha imputado a unos guerrilleros por temas como el secuestro. Y esos guerrilleros tienen que reconocer esos delitos y no escudarse en el tema de que no, es que era impuesto al rico o eran retenciones. Y si estos guerrilleros no aceptan estos delitos, los pueden llevar a un sistema como el de la justicia ordinaria, y ahí les pueden cargar todo el peso de la ley, porque se supone que la justicia transicional y la justicia restaurativa es para que actores armados del conflicto que atentaron contra población civil reparen las víctimas. Y una víctima no solamente se repara económicamente, una víctima se repara desde verdad, desde justicia y desde garantía de no repetición. Y de cierta manera, las FARC tenían unos métodos más radicales que las otras guerrillas. Si bien es cierto, el ELN y el EPL eran guerrillas también con simpatía por el Partido Comunista, la guerrilla que más simpatía tenía con el Partido Comunista ha sido, porque todavía existe, el EPL. Pero la que menos simpatía tenía con el Partido Comunista, incluso la simpatía era nula, era el M-19. Y tiene que ver con eso, porque el M-19 nace de un descontento popular por un robo electoral. Básicamente, el mito fundacional de ellos es muy distinto al de los demás. Y acá es en donde podemos hacernos una pregunta que es totalmente válida desde la historiografía. ¿Por qué el actual presidente de Colombia, teniendo 18 años, se mete al movimiento 19 de abril, M-19? Es una pregunta que vale la pena investigar. Y para eso les traje esta fuente primaria. Acá en esta autobiografía, el mismo Gustavo Petro explica las razones y las formas y el contexto en el que se metió al M-19. Y por eso quiero compartirles acá unos párrafos que ayudan a explicar esas preguntas, y por ahí derecho podemos redondear también lo que históricamente representó dicho movimiento. Dice acá en la página 39: hasta que el M-19 llegó a mi vida, nosotros habíamos organizado en el bachillerato un grupo al que llamamos el JG3, que fundé con unos amigos durante mi último año de bachillerato.
El grupo se llamaba así porque esas eran las iniciales de nuestros nombres. Uno de los integrantes se llamaba Jairo Navarrete, del que ya hablé, pues fue el que más adelante entró a la policía. Los otros eran Germán Ávila y Gonzalo Galvis. Yo era la tercera G, Gustavo Petro. En un principio, Jairo se metió a la policía después de salir del bachillerato para formar una organización revolucionaria desde adentro. Fracasó en ese intento y se convirtió en capitán. Gonzalo Galvis eventualmente se fue del país. En ese entonces éramos muy cercanos y él vivía en el municipio de Cajicá. Los cuatro conformamos el JG3. A veces nos acompañaba un estudiante universitario de Zipaquirá que había pasado por nuestro mismo colegio. Se llamaba Ernesto Cuevas. Él murió en una acción posterior en el M-19, en el paro cívico de 1981, y tenía unos niveles intelectuales mucho más elevados que los nuestros. Nos llevó a leer a escritores que no eran de la línea marxista clásica, como Michel Foucault. Eso me marcó porque las discusiones que teníamos con él eran de un nivel muy alto y nos seducían cada vez más a llevar nuestras vidas a un nivel superior. Él estudiaba economía y me influenció a la hora de escoger esa carrera. Con Jesús Ernesto aprendí en realidad a ser libre pensador, a criticar la ortodoxia, a dudar de lo que leía y a tomar distancia de las doctrinas. Un Marx vivo, decía él, un Hegel vivo, un Foucault vivo. Las doctrinas no eran más que pensamientos muertos. Lloré su muerte y el día de la explosión que lo mató yo estaba en Cajicá y él en Zipaquirá agonizante. Lo vi bajar del bus, pasar a mi lado, mirarme. Pensé que no me saludaba por las normas de clandestinidad, pero era su fantasma o un engaño de mi mente. Él a esa hora ya estaba muerto. Fue mi primer amigo muerto. En un comienzo, el JG3 no militaba en ninguna organización. Simplemente nos preparábamos para lo que creíamos que iba a ser la revolución en Colombia, muy al estilo de los curas. Decidimos hacer una convivencia en una de las montañas más altas de la región, ubicada entre el Tabio y Tenjo. Esa montaña se volvió muy famosa después porque la gente dice que en ella aparecen ovnis atraídos por una energía misteriosa. Se llama la Peña de Guaita y allí pasamos una semana. Fue nuestra primera experiencia a la intemperie, apeñuscados en una carpita, alimentándonos a punta de conservas. Era, por supuesto, un juego de Boy Scouts. Nuestro objetivo era poner en la cima la bandera del JG3 e iniciar lo que considerábamos nuestro juramento a la lucha revolucionaria. Nuestro grupito nunca abandonó el esfuerzo por cambiar el país. Nunca fue una de esas modas juveniles que se olvidan al cabo de unos años. Teníamos claro que lo nuestro era impulsar la lucha por la revolución y meternos en los sindicatos. Con ese objetivo creamos una organización que se llamó el Intersindical, una junta de todos los sindicatos del municipio. Todavía existe. En ella participaron los obreros de Zipaquirá, los de las minas de sal, los maestros. Gracias a esas juntas y a todo el activismo obrero que hacíamos, nos contactaron militantes del M-19 que nos empezaron a considerar como buenos candidatos para ser parte de la organización en Zipaquirá. La persona que me buscó fue un profesor de primaria
que se llamaba Pío Quinto Jaimes. Él venía de Santander, donde había ocurrido un fenómeno similar. El M-19 se había metido con mucha fuerza en el movimiento obrero, que había sido anteriormente anapista. Cuando llegó a Zipaquirá, Jaimes se conectó con Évere Bustamante y empezaron a irradiar comandos clandestinos del M-19 dentro del mundo obrero. Jaimes nos ofreció a mí y a Germán Ávila ser parte del movimiento. A Jairo Navarrete no, pues ella se había ido a la policía. En ese momento tenía 18 años, corría 1978. Yo llevaba 2 años en la universidad. La idea de unirme al M-19 me daba susto. No era un asunto cualquiera, era entrar a una cuestión armada. Sabía que los mensajes de ese movimiento entraban como un cañón en las almas de los colombianos. La revista Cromos había hecho una encuesta y el 80% de la población simpatizaba con el M-19. Bueno, acá es donde entra uno a indagar, porque este señor Navarro Wolf, pues, que fue el primer candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 para el año 90, porque el señor Navarro Wolf sacó más de 700.000 votos. Y cuando las FARC se desmovilizó y fundaron el Partido de los Comunes, las FARC electoralmente se quemó. O sea, realmente las FARC, cuando hizo el proceso con Juan Manuel Santos, la FARC no tenía pueblo. Y todas las organizaciones armadas que había en Colombia, incluyendo organizaciones paramilitares y también narcotraficantes, necesitan pueblo. La vez pasada estábamos hablando del cartel de Medellín. O sea, el cartel de Medellín también tenía pueblo. Había mucha gente, sobre todo acá en Medellín, que simpatizaba con el cartel. Obviamente, pues, la historia la cuentan los ganadores. Y el cartel de Medellín perdió la guerra en 1993. Entonces, han vendido al cartel de Medellín como algo que le hizo mucho daño a Colombia, y efectivamente sí le hicieron mucho daño a Colombia, pero no se puede negar que el cartel de Medellín tenía bases populares, tenía sicarios de sobra, tenía miles de policías que trabajaban con ellos, politiqueros que trabajaban con ellos y que ahora los niegan. El cartel de Medellín gozaba de admiración en mucha gente acá. Y también en su momento las FARC tenían pueblo en sus inicios, pero las FARC con el paso del tiempo fueron perdiendo pueblo. Lo mismo que el ELN, que el EPL. De pronto, ¿por qué el M-19 logró conquistar una parte del pueblo? Y de ahí los votos de Navarro Wolf en 1990. Porque el M-19 procuraba no atentar contra la población civil. Obviamente, pues el M-19 sí tuvo en sus inicios algunos atentados a civiles. Aquí está el señor Raquel Mercado, que era un sindicalista que según ellos los había traicionado. Entonces, este señor José Raquel Mercado lo asesinaron en 1976. El secuestro a Marta Nieves Ochoa. Si bien es cierto, ella hacía parte de una familia narcotraficante, como la familia Ochoa, ella en sí misma no era narcotraficante, fue más una forma de meterse con ella por su familia. Esos son como los elementos que uno cuestiona del M-19, como que en esos momentos se metieron con la población civil. Pero la clase pasada vimos la historia de Fedor, de la disidencia de las FARC, que se llamaba Frente Ricardo Franco. Y esa gente realmente no tenía casi pueblo, o sea, esos tipos eran sanguinarios. Más allá de que este tipo fue tildado de un infiltrado,
y que él asesinó 164 personas tildándolas de infiltrados del ejército, que eso es bastante dudoso por el tema de que había gente muy joven en ese campamento que no tenían por qué ser disque soldados profesionales o tener altos grados militares porque eran personas muy jóvenes. El Frente Ricardo Branco quedó manchado en la historia de Colombia como el más terrorista de la historia. O sea, nunca una guerrilla mató tantos civiles en tan poco tiempo. De cierta manera, eran narcotraficantes, más que guerrilleros. Y tenían muchos infiltrados. Entonces, de esa manera, pues, era un grupo que ya no tenía pueblo, realmente. Uno no sabe cuántos votos hubiera sacado este frente donde se movilicen y hagan política. Pues uno no sabe realmente porque no se puede hacer razonamientos contrafactuales en la historia. Pero era casi fijo que no tenían el respaldo popular del M-19. Bueno, y todavía hay gente que quiere el M-19, también porque vivieron esa época o escucharon el testimonio de alguien que la vivió y había mucha gente que quería esa guerrilla, y más porque ellos se consideraban un ejército revolucionario. Y de cierta manera, cuando ellos se comparan con Simón Bolívar y Santander, hay algo que tampoco se puede negar, más allá de los cuestionamientos que le hemos hecho a Simón Bolívar en su forma de proceder, pero hay algo que no se puede negar, y es que cuando estas colonias se separan de España, la gente en su mayoría apoya el proyecto de Simón Bolívar, a excepción de sectores del pueblo pastuso que querían ser más parte de la corona, no querían esa nueva república, no creían en esa nueva república. Pero Simón Bolívar y Santander tenían pueblo, y eso hace que acciones que cometieron en el pasado no les fueran reprochadas. Y no se puede negar algo también, ya que en la clase antepasada hablamos del tema del paramilitarismo y su intromisión en instituciones del Estado. O sea, hay algo que tampoco se puede negar, que el paramilitarismo también tenía pueblo. O sea, mucha gente legitimaba a los paramilitares como los que ponían el orden, los que ponían la ley, los que resolvían los litigios entre vecinos. Particularmente a finales de los 90 y cuando Uribe era presidente, los paramilitares eran buenos para mucha gente en Colombia, porque los paramilitares eran los que ponían orden. Que había un litigio entre dos vecinos que se enfrentaron a machete, entonces llegaba el paraco y era el que frenaba todo, y era el que hacía justicia, decía, usted le da esto, usted le da esto, y si hacen esto les va mal. Incluso cuando peleaban las barras de hinchas de fútbol, después de un clásico Nacional Medellín, eran los paramilitares los que frenaban esa violencia. Y eso me tocó también experimentarlo de juventud, que me tocó ver cómo los paramilitares le decían a los líderes de ambas barras, de los del sur y la resistencia norte, si vuelve a haber un problema aquí en el obelisco, se mueren. Y listo, no vuelve a haber problemas. O sea, los paramilitares solucionaban los problemas. Y mucha gente quería a los paramilitares. Por eso hay gente que no le importa que Uribe los haya fundado con el bloque Metro o que Uribe los haya patrocinado. O sea, a muchos uribistas no les importa que Uribe haya patrocinado, fundado, o que su hermano también haya fundado grupos paramilitares. No les importa porque le cogieron amor, admiración, respeto y aprecio al paramilitarismo. Entonces para ellos es normal que este señor haga eso. Porque los paramilitares eran la autoridad ante la ausencia del orden del Estado. Había regiones en donde no había
ejército. Y los paramilitares habían sacado la guerrilla de ahí. Entonces ya la gente veía a los paramilitares como los que cuidan. Y de cierta manera, estamos viendo lo mismo en las ciudades principales del país. Bueno, yo me atrevería a decir que en todas las ciudades funciona muy similar, pero sobre todo en las ciudades más grandes del país. Hay bandas que controlan las cuadras y cobran vacuna a los tenderos o a los que tienen cualquier negocito. Y la gente los ve como, ellos son los que cuidan el barrio. Ellos son los que evitan que alguien venga a robar. Entonces terminan siendo como héroes. Y al fin y al cabo, pues el Estado es eso. O sea, el Estado representado en policía y ejército es eso. O sea, nosotros le pagamos a la policía y al ejército para que nos cuiden. ¿Por qué es tan grave lo que pasó en el gobierno de Uribe? Porque la fuerza militar, que fue llamada en televisión, en prensa, en radio, como los héroes de la patria, los hombres de honor, que había una serie televisiva en los 90s que se llamaba Los Hombres de Honor, eran puras historias de militares colombianos, y que esos hombres de honor le disparen por la espalda a un inocente que estaba buscando trabajo o que estaba en situación de calle, que le disparen a un inocente por la espalda en estado de indefensión y que luego le pongan las botas al revés y digan que fue un guerrillero caído en combate. Eso ha sido el peor ridículo de la historia de los militares en Colombia. Y eso es peor que lo que hicieron los paramilitares. Y eso es peor que lo que hicieron los guerrilleros. Y es peor que lo que hizo el narcotráfico. Porque los narcos también mataban inocentes, pero no de esa manera tan sistemática. Por eso lo más aterrador que uno podría ver en la historia de Colombia es eso, los falsos positivos. Porque los paramilitares mataban a alguien porque otra persona les había dicho que esa persona era guerrillera o que colaboraba con la guerrilla. Pero estos militares mataban a la gente por deporte, por ganarse un permiso, por ganarse un ascenso, por ganarse una medalla, o por presiones de un superior como Mario Montoya, que al tipo no le gustaban los litros de sangre, al tipo le gustaban los carrotanques de sangre, al tipo le gustaban las toneladas de sangre. El ejército se llenó de sanguinarios. Y es paradójico que el mismo ejército que sostenemos con nuestros impuestos sea el mismo que nos torture y nos mate. Al menos los paramilitares, más allá del respaldo que reciben del Estado o de las oligarquías, los paramilitares estaban por fuera de la ley, los guerrilleros también, los narcotraficantes también. Pero esta gente era la ley, eran los hombres de honor, eran los héroes de la patria que nos salvaban de los grupos armados ilegales. Y por eso es tan importante estudiar las raíces de cada movimiento, estudiar todo lo que es la historia como la cuentan quienes la vivieron en ese momento, sin dejarse contaminar mucho del presente o de los prejuicios. Es difícil, pero lo que uno nota en este momento en Colombia es que la gente no tiene conciencia histórica. O sea, la gente mide cosas del pasado con valores del presente. Y eso es algo que se llama la anacronía. Cada cosa hay que tratar de leerla en su contexto. No es lo mismo lo que está pasando en este momento en Colombia que lo que pasaba en 1978. ¿Por qué se fue Gabriel García Márquez del país? Porque una dictadura lo exilió. No fue porque él se quiso ir para México. Una dictadura lo exilió. La misma dictadura que llevó a estas personas a decir: nos va a tocar armar un ejército revolucionario, o si no, esta dictadura nos va a matar a todos. Una dictadura que
terminó manchada de narcotráfico también, porque luego Turbay Ayala resultó en listas de narcotraficantes. Pero mucho después de que Turbay Ayala ya había muerto. ¿Ya para qué? Salvatore Mancuso salpicó a Horacio Serpa del apoyo que le hizo el paramilitarismo y las Autodefensas Unidas de Colombia a Horacio Serpa en las campañas de 98-2002. Pero ¿ya para qué? Si Horacio Serpa ya está muerto. Es como que hubiesen condenado a Rodolfo Hernández cuando él estaba muerto. A Rodolfo Hernández lo condenaron estando vivo, con una enfermedad terminal. No pagó cárcel porque tenía una enfermedad terminal. Y también pues tenía su edad, un tipo que iba por 80 años. El que hubiera pasado sí no existe en la historia. Pero en la filosofía uno sí podría imaginar qué hubiera pasado sí. ¿Qué hubiera pasado si Rodolfo Hernández gana la presidencia? Lo más probable es que la Comisión Legal de Acusaciones lo hubiese exonerado del caso de Vitalogic por el que fue condenado. A lo mejor le hubiera tocado pagarles un buen soborno, porque el señor no tenía problema con sobornar. Y a lo mejor el tipo hubiera muerto impune, donde hubiera sido presidente. De cierta manera, Rodolfo Hernández quería ser presidente porque era una forma de lograr una inmunidad y de morir sin ser condenado. Entonces, si hubiera muerto Rodolfo y hubiese quedado en la presidencia una señora que casi nadie conoce, la señora Marlene Castillo, ¿quién la conoce? Esa señora sería presidente de Colombia. Algo como con Iván Duque, que a Iván Duque nadie lo conocía, pero Uribe era el que le había puesto los patrocinios, los ministros y los votos. Entonces, Uribe era el que gobernaba, pero la carita visible era Duque. Duque era el títere, Uribe el titiritero. Y en esta época de Turbay Ayala era el dictador. Turbay Ayala aprendió las técnicas del Cono Sur, de la Escuela de las Américas, del Plan Cóndor. O sea, que al enemigo había que torturarlo, exiliarlo, desaparecerlo. Se violaron muchos derechos humanos en la dictadura de Turbay Ayala. Pero, ¿qué decía la prensa? Que era una democracia. Y que era tan democracia como todo el Frente Nacional. Y claramente nadie se atrevía a decir que Turbay Ayala era narcotraficante. Pero ahora que Turbay Ayala ya murió y que solo queda su nietecito en el Centro Democrático, el señor Miguel Uribe Turbay, ahora que solo queda su nietecito, su delfín, ahora se dicen que Turbay Ayala era narcotraficante y ahora sí aparecen los informes desclasificados que mostraban que Turbay Ayala tenía esos negocios. Ese es el problema de la información, que las clasifican cuando ya para qué. Pero de los gobiernos más represivos, el de ese señor. Porque claro, hemos tenido gobiernos corruptos, oligárquicos, tramposos. Pero Turbay Ayala tuvo de los gobiernos más sanguinarios de la historia de Colombia, con más desaparecidos, con más violaciones a los derechos humanos, con más exiliados. Hasta el Nobel de Literatura, por el que tanto sacan pecho acá. Porque él se fue para México y nunca volvió a vivir en Colombia, porque se fue exiliado por Turbay Ayala. Y es tanta la hipocresía que cuando Gabriel García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura, dicen, nuestro Nobel de Literatura, el colombiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Pero no te dicen que ese colombiano años atrás fue exiliado por una dictadura. ¿Cuál fue el pecado de Gabriel García Márquez? Que era amigo de Fidel Castro y que tenía simpatías con la Revolución Cubana. Esa fue la razón. Pero los medios no te dicen eso. No les conviene, no les interesa. Porque los medios tienen unas estrategias muy bien implementadas.
Por eso, cuando hablamos de los movimientos insurgentes, hay que tratar de escuchar la voz de ellos también. O cuando hablamos de grupos paramilitares también. Hay que escuchar lo que ellos dicen, que los otros medios no están diciendo. Y en esa medida es importante que siempre miremos todas las caras de la moneda. Ahorita vamos a hacer un trabajo de campo aplicando ciertas categorías. La pregunta se resuelve aquí, en 1978. Y vamos acá, voy a leerles este último párrafo para redondear la idea. Dice: la revista Cromos había hecho una encuesta y el 80% de la población simpatizaba con el M-19. Obviamente, pues el 80% de la población que fue encuestada. Los miembros del JG3 ya habíamos roto con la izquierda estudiantil de Bogotá. Éramos muy autónomos. Nuestra discusión central era si el camino para hacer una revolución en Colombia era el camino armado. Nos preguntábamos si debíamos ingresar a las organizaciones armadas. Ya sabíamos que no queríamos entrar al maoísmo, es decir, no querían hacer parte del EPN. La gran discusión del mundo juvenil universitario. Los argumentos a favor de pasar a la lucha armada eran, en nuestro caso, muy diferentes a los de la mayoría del mundo juvenil. Los nuestros eran el golpe de Estado contra Allende, el fraude electoral que sufrió la ANAPO, el éxito de los vietnamitas del norte y también un caudal que ya empezaba a correr por esos años, los jóvenes armados que querían hacer la revolución para derrocar a Somoza. Entonces, lo que uno ve es que el M-19 fue un movimiento armado que pretendía ser un ejército revolucionario, no una guerrilla, sino un ejército revolucionario, porque ellos estaban tomando como referentes casos colombianos y casos latinoamericanos. Entonces, estaban preocupados por la dictadura chilena y por la forma como tumbaron a Salvador Allende, estaban preocupados por la dictadura en Nicaragua, de la familia Somoza, que llevaba varias décadas gobernando, y cómo podían apoyar el movimiento sandinista. Seguramente estaban preocupados por la Argentina de Videla, aunque aquí no lo dice Petro, pero estaban preocupados por los vietnamitas. Mientras que a las FARC, por ejemplo, le importaba era la Unión Soviética. Ellos tenían la idea fijada en que ellos querían hacer una revolución bolchevique, una dictadura del proletariado. El EPL estaba concentrado en una revolución estilo China, estilo Mao Zedong, o sea, estilo de lo pequeño a lo grande, o sea, como una especie de revolución inductiva, de ir conquistando la vereda pequeña, después la vereda grande, después el pueblo, después la capital, y tomarse el país. O sea, el maoísmo es más una guerra de guerrillas. Y por otra parte, el ELN en sus primeros años estaba casado con la Revolución Cubana y con el Che Guevara, pero luego empezaron a inclinarse más por la teología de la liberación y también por el socialismo internacional. Entonces ellos fueron cambiando según el momento, además porque la estrategia militar del Che Guevara no les funcionó, y en la dictadura de Misael Pastrana casi los exterminan. Y así es como uno debería estudiar cualquier movimiento armado. Por ejemplo, los paramilitares también los podemos estudiar desde diferentes tendencias. No es lo mismo el paramilitar que es narcotraficante, como Gonzalo Rodríguez Gacha, que el paramilitar que tenía más intereses políticos, como Carlos Castaño. O también el militar que era de la oligarquía y que tenía raíces italianas, Salvatore Mancuso. O sea, cada movimiento paramilitar tenía sus particularidades. O Don Berna, que también era muy parecido a Gacha. Don Berna, que era más narcotraficante que paramilitar.
Y así pasa en la guerrilla. Si analizamos la actualidad de las guerrillas, podemos notar algo muy interesante. Las guerrillas en este momento no tienen razón de ser. O sea, estoy hablando del término de guerrilla en el sentido napoleónico. Porque una guerrilla es una organización ilegal armada que pretende tumbar un gobierno por la fuerza. Pero ninguna de las guerrillas que existen en Colombia, si es que podemos llamar a eso guerrillas, quieren tumbar a Petro. Ninguna. El ELN, más allá de que no muestra mucho compromiso con la paz total, y Oti Patiño está que tira los guayos y dice, no, yo no quiero negociar más con esta gente. O sea, Oti Patiño está cansado del ELN. Porque es que el ELN es una guerrilla más exigente que las FARC. El ELN es más dogmática, porque el ELN es una guerrilla católica, una guerrilla camilista, pro-cubana, y que tiene más problemas con el imperialismo gringo, con los oleoductos, con el petróleo. Entonces, negociar con una guerrilla como el ELN es muy difícil. Aún así, esta guerrilla no tiene como propósito tumbar a Petro por la fuerza y gobernar ellos. El EPL, mucho menos. El EPL, que es una guerrilla mucho más pequeña. Y lo que queda de las FARC, solo les interesa el narcotráfico. O sea, ¿por qué no se quisieron someter al proceso? Bueno, someter no, porque tampoco fue un sometimiento. ¿Por qué no quisieron hacer parte o fueron desertores del proceso con Santos? Porque son narcotraficantes y se les acaba el negocito. Iván Mordisco es un narcotraficante, más que un guerrillero. Alias Guacho, otro que es más narcotraficante que guerrillero. Iván Márquez tiene el conocimiento político de los guerrilleros más fuertes que ha tenido esa organización, pero al final pudo más el narcotráfico. Timochenko era de un ala muy política de las FARC, no tan narcotraficante. Por eso Timochenko sí se sometió al proceso de paz, bueno, se sometió entre comillas. Está en la JEP, pidió perdón en la JEP a las víctimas. Timochenko era más político, pero los otros eran más narcotraficantes. Entonces, a ellos les interesa el negocio. Entonces, pero tampoco quieren tumbar a Petro. O sea, a pesar de que tienen muchas diferencias con Petro, y ellos tienen unos emprendimientos que Petro les está tumbando. Más allá de eso, pues, el objetivo militar de ellos no es tumbar a Petro. Ni el EPL, ni el ELN, ni las disidencias de las FARC. Entonces, o sea, ¿qué sentido tiene una guerrilla que no quiere tumbar un gobierno? Si una guerrilla es para tumbar un gobierno por la fuerza. O sea, si fueran guerrillas de verdad, hubiesen dicho, ya vamos a hacer el proceso de paz de una vez. O sea, es que, no tenemos problemas con este gobierno. Queremos es negociar con este gobierno como lo hizo las FARC con Santos. Queremos negociar con este gobierno desde ya. Pero eso no pasó. Lo que han hecho es ponerle trabas al gobierno y hacer quedar mal al gobierno. Esos grupos de disidencias y el ELN han hecho quedar mal al gobierno. Y el EPL ni siquiera es reconocido por el gobierno como una guerrilla. O sea, el gobierno de Petro trata a la guerrilla del EPL como una banda criminal. Y uno lee los comunicados del EPL y ellos se siguen considerando guerrilleros. Habría que preguntarle a Petro por qué no considera al EPL una guerrilla, pero a las disidencias de las FARC sí las considera una guerrilla, y al ELN también. Es que igual pasó en el tema cuando Uribe fue presidente. O sea, ¿qué sentido tenía el paramilitarismo cuando Uribe llegó al poder? No tenía ya ningún sentido. Por eso hicieron Justicia y Paz. Eso fue más coherente entre ellos, porque ya, o sea, es que Uribe nunca fue objetivo militar de nosotros, ni nosotros de Uribe. Antes Uribe nos patrocinaba y nos legalizaron con las convivir con César Gaviria. Entonces, o sea, cuando Uribe llegó a la presidencia, los paramilitares solamente servían de sicarios baratos, nada más. Pero había paramilitares que tenían intereses narcotraficantes, y esos fueron los que Estados Unidos obligó a extraditar, los que tenían más vínculos con el narcotráfico. ¿Y por qué mataron a Carlos Castaño? Porque el tipo quería entregarse a la DEA. Y tengo una hipótesis.
La misma DEA lo pudo haber mandado a matar, porque la misma DEA ya estaba llena de narcotraficantes. Así como a Pedro Juan Moreno, la misma DEA lo pudo mandar a matar también. Obviamente la muerte, pues el asesinato de Carlos Castaño es todo un misterio, y la desaparición de Vicente Castaño, otro misterio peor. La desaparición del doctor Ternura, el comisionado de Paz, el hijo Luis Carlos Restrepo. ¿Dónde está Luis Carlos Restrepo? Está prófugo de la justicia, pero puede estar muerto, lo pudieron haber desaparecido, al igual que a Vicente Castaño, no se sabe. Y en esa medida, uno se puede analizar esos movimientos y no son guerrillas, no son ejércitos revolucionarios. ¿Qué son? ¿Son bandas criminales? ¿Son narcotraficantes? ¿O qué son? Habría que preguntarse qué son. Y también habría que preguntarse el Clan del Golfo, ¿qué es? Si son paramilitares todavía, o si ya son nada más narcotraficantes. ¿El Clan del Golfo qué es? Es una multinacional del crimen. Trabaja para el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo. Eso dicen los estudios, que el cartel, o sea, el Clan del Golfo ya no es un cartel de paramilitares. Al Clan del Golfo no le interesa matar izquierdistas o marxistas, no les interesa. Les interesa traficar con el cartel de Sinaloa. Eso ya no es un grupo paramilitar, es un grupo narcotraficante. Pareciera. Pero ellos dicen que son gaitanistas y que tienen una orientación política, que ellos son de extrema derecha, pero que ellos no atentan contra la población civil. Que ellos solamente atentan contra guerrilleros, que contra población civil no. Eso dice el Clan del Golfo. Esos comunicados. Pero otra cosa es lo que uno ve en la realidad, que se atentan contra la población civil. Pero teniendo en cuenta que el Clan del Golfo es más narcotraficante, la pregunta es, ¿el Clan del Golfo tendría intereses de tumbar a Petro? No necesariamente. Porque a ellos lo que les interesa es que no les tumben el negocio. Y Petro no les va a tumbar el negocio. ¿Y por qué Petro no les va a tumbar el negocio? Porque Petro les puede incautar toda la cocaína que usted quiera, pero esa cocaína se la entregan a la DEA y la DEA se la va a entregar a ellos. O sea, es una farsa. Y es una farsa que la fiscalía también es cómplice de ella. ¿Qué le pasó al piloto de la mafia? A Jorge Mauricio Herrera Bernal, que le quitaron los hijos. O sea, los gringos le quitaron los hijos, porque él era piloto de mafiosos, de narcotraficantes. Después fue informador y colaborador de la DEA. Y él se dio cuenta que la DEA tenía narcotraficantes peores y que la DEA le daba impunidad a los narcotraficantes. Y él, en el caso Cash Luna, fue demasiado sincero. ¿Qué hicieron? Se metieron con su familia, le quitaron todos sus bienes y pusieron su esposa en contra de él. Le quitaron los bienes, le quitaron sus hijos y lo están buscando para matarlo. Y si lo encuentran, lo matan. Esa es la DEA. El cartel más peligroso no es el Sinaloa, ni el Clan del Golfo. El cartel más peligroso es la DEA. La DEA es el cartel narcotraficante y mafioso más peligroso del mundo. Entonces ahí es donde está el tema de, o sea, el pobre Petro, ¿qué puede hacer ahí? O sea, Petro no se puede poner a pelear con eso, porque lo matan. Eso sí lo matan, y tienen con qué matarlo. O sea, que ni siquiera Petro puede cambiar esta realidad de lo que es la narcodictadura. Aún así, pues, Petro ha tenido 4 rebeldías contra el imperio, 4 rebeldías que mucha gente no se esperaba. Por ejemplo, el imperio llegó y necesitó armas para llevar a Ucrania, y Petro les dijo no. Imagínense un presidente colombiano diciéndole no al imperio de Estados Unidos, no les va a entregar armas, porque yo quiero la paz entre Ucrania y Rusia, y yo no voy a darles armas para que lleven allá. Otra, hay que apoyar a Israel. No, en este caso hay más víctimas en el pueblo palestino.
y es un conflicto desigual, es un genocidio. Yo no apoyo a Israel, yo apoyo a Palestina. Entonces ahí es donde uno dice que este tipo tiene unas de cal, otras de arena. Después, en la ONU, la política antidrogas de Estados Unidos es un fracaso, pero no dijo el por qué. Pudo decir la razón, pero era muy peligroso. Pero él sabe porque la política antidrogas es un fracaso, pero él no pudo decir que la DEA está llena de narcotraficantes como Paul Cohen. Lo mismo es que jodieron al piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal. Y no podía decir, o sea, Petro podía decir algo, criticar a Estados Unidos por encimita, pero Petro no podía decir la razón verdadera, que lo matan de una. O sea, no podía decir, es que la política antidrogas de Estados Unidos es un fracaso porque la DEA son los que se quedan con toda la coca y la revenden. Y la DEA son los más narcotraficantes del mundo. No podía decir eso. Lo mataban. Pero sí les cantó ahí, les tiró aire indirecta. Y que cambiemos deuda externa por selva amazónica. En ese aspecto le hicieron caso a los gringos. De una le mandaron a Juan Manuel Santos. O sea, el Chucky Santos terminó trabajando con una organización gringa que cuida el medio ambiente. ¿Cómo les parece? Un chiste total. Tan chiste como su premio Nobel de Paz. Pero son cosas que pasan en el mundo. Entonces ya el Chucky Santos terminó siendo socio de Petro, porque el Chucky Santos representa fundaciones gringas que van a cuidar la selva amazónica. Vayan uno a saber cómo la van a cuidar. Y la última rebeldía de Petro fue: yo no voy a decir que hay que tumbar a Nicolás Maduro por la fuerza, o que el presidente legítimo es el mundo González Urrutia. Yo no voy a decir eso. Pero en ese aspecto, tanto Estados Unidos como Petro han asumido una posición que no es tan radical. Uno esperaría que Estados Unidos fuera más radical contra Venezuela y que dijera: Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela. Estados Unidos no ha dicho eso. ¿Quién sabe si el presidente fuera Donald Trump? ¿Cómo sería la cuestión? Porque en este momento Estados Unidos es un imperio sin cabeza. Bueno, la cabeza siguen siendo los grandes bancos, pero Biden ya está más del otro lado que de este lado. Biden está en demencia senil. O sea, Estados Unidos es un imperio sin un dictador que lo maneje como lo manejaba George Bush, o como lo manejaba Donald Trump. Es un imperio descabezado. Entonces es un imperio que se torna hasta tierno. Estados Unidos es un imperio tierno en este momento. No se ve tan radical como en otras épocas, ni tan invasor. Pero falta ver cuando llegue otro presidente, ¿qué pasa? Y el tipo se permitió 4 rebeldías con Estados Unidos. Pero hay algo que ni su ministro de Defensa pueden decir. Lo del software Pegasus lo pudo decir porque es contra Israel. Y ya tenía deterioradas las relaciones diplomáticas con Israel. Eso del software Pegasus sí lo podía decir. Pero falta ver si fuera el software Pegasus de Estados Unidos, si lo podría decir. Porque eso implicaría romper relaciones con Estados Unidos y eso no le conviene a nadie, y mucho menos a Colombia. Y otra cosa muy llamativa, que a mí me llegó la versión de que los chavistas y Maduro estaban muy enojados con Petro. O sea, me llegó esa versión hace como 2 semanas y yo me la estaba creyendo. Y ayer salió Nicolás Maduro a decir que no, que Petro era muy honesto, que él quería mucho a Petro, que Petro era del pueblo, que Petro no era de la oligarquía, que respaldó a Petro porque le iban a dar un golpe de Estado desde el Consejo Nacional Electoral de Colombia. Y eso que Petro pidió elecciones nuevas, libres, y pidió Frente Nacional para Venezuela. Aún así, porque uno se pregunta, Nicolás Maduro, que es tan peleón, ¿por qué no se enojó con Petro? Porque de cierta manera Petro lo traicionó. Porque Petro le está dando en ciertos puntos la razón a Estados Unidos y a María Corina. Está diciendo que se repitan las elecciones, que haya un Frente Nacional, que haya alternancia en el poder, que Maduro demuestre que realmente ganó. Y en esa medida, cuando uno compara lo que es este contexto actual con el contexto histórico, se da cuenta que la formación que tuvieron estos grupos armados fue muy diferente.
Porque aquí, por ejemplo, mencionan a Michel Foucault, un guerrillero de extrema izquierda. No comulga mucho con Michel Foucault. Considera que Michel Foucault es un pequeño burgués, que no es marxista, no sirve, o el marxismo cultural no sirve. O sea, si usted habla con un marxista clásico, estalinista o maoísta, un marxista de extrema izquierda, dice, no, Michel Foucault no sirve. El que sirve es Marx y Lenin y Stalin. Esos son los que sirven. Desde esta época ya se habían separado de esa ala radical, de la extrema izquierda. Y otra cosa, un marxista nunca va a celebrar el libre comercio, ni nunca va a decir que el capitalismo tiene cosas buenas. Un marxista va a decir que el capitalismo es imperialista, que el capitalismo es malo. A mí me da mucha risa cuando dicen que Petro es comunista. Es un comunista que defiende el capitalismo, ¿no? Muy raro. Es muy raro un comunista defender el capitalismo. Y un comunista que tiene amistad con Estados Unidos también, muy raro. Y que aparte de todo tiene creencias católicas, porque los comunistas netos son ateos. Nicolás Maduro es un socialista muy raro, porque es un socialista cristiano. O sea, es raro. Los socialistas clásicos eran ateos. Stalin, Lenin, ateos. Mao, ateo. Fidel Castro, ateo. El Che Guevara, ateo. Pero esos socialistas de ahora son disque creyentes. ¿Y por qué los socialistas clásicos eran ateos? Porque ellos ven la iglesia como una institución oligárquica. El clero hacía parte de la antigua oligarquía y también hace parte de la nueva oligarquía. Entonces, el izquierdista marxista clásico es ateo. Aunque en el caso de Petro yo lo entiendo, porque, o sea, realmente si uno analiza a Petro ni siquiera es de izquierda. O sea, eso es un caspazo, pero bravo. O sea, primero, es católico, es creyente, le gusta el capitalismo, le gusta el liberalismo, le gusta la socialdemocracia, le gusta negociar con Estados Unidos. O sea, tiene muchas cosas que no nada que ver con la izquierda tradicional o con el marxismo ortodoxo. Pero él lo dice aquí. Desde que era guerrillero, aunque él dice que el M-19 estaba buscando no ser un grupo guerrillero, sino un movimiento nacional, un ejército revolucionario, no un movimiento guerrillero. Ahí está para la discusión. Pero desde que era parte del M-19, él decía acá, yo no me metí a las FARC ni a esas otras guerrillas porque era una ortodoxia marxista que yo no compartía. Ya habíamos leído a Michel Foucault y habíamos visto otras formas de hacer revolución. Porque ¿qué es lo que propone Michel Foucault? Una revolución cultural. Lo que proponen los marxistas culturales, como Gramsci, o también la teoría hegemónica que proponen los del neomarxismo, o sea, como que buscar una batalla cultural, que hasta la derecha, la neoderecha, también habla de lo mismo, que la batalla cultural. O sea, que Gramsci terminó siendo un referente no solamente para la nueva izquierda, sino también para la nueva derecha. O sea, que en eso son gramscianos ambos, en que ya la guerra no es algo militar, o sea, que ya tiene que ser una batalla cultural, una batalla intelectual, una batalla de ideas, una batalla simbólica. Y ahí está el debate. Y ese era el debate que se hacía en el 1978. Otra pregunta contrafactual. Si el régimen de Turbay Ayala fuera una democracia, ¿qué necesidad había de volverse guerrillero? Si el Frente Nacional fuera tan democrático o fuera muy democrático, ¿qué necesidad había de fundar guerrillas? Ninguna. O sea, ¿por qué nacen las guerrillas? Porque hay un descontento popular y hay un régimen que se pretende enfrentar. Si en Venezuela nacen guerrillas antichavistas, uno lo podría entender, que son venezolanos que se cansaron de que siempre gane Nicolás Maduro. No, es que eso es una dictadura como el Frente Nacional que había en Colombia. A este tipo hay que tumbarlos por la fuerza.
Hay gente que está promoviendo eso, el mismo Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, que es disque antiguerrillero, está proponiendo prácticamente eso, que se vuelvan guerrilleros y que tumben a Maduro por la fuerza. Y de cierta manera hay algo en lo que, pues, en lo que sí se parece Maduro a Uribe, en que les encanta quedarse en el poder. Y Chávez también tenía esa misma fijación en el poder. Petro pues todavía no. Si Petro le da por reelegirse y después quiere volver a reelegirse, ya uno dice, uy, Petro se volvió como ellos también, o sea, Petro se volvió enfermo de poder. Pero hasta el momento se ve que el tipo va a terminar su mandato y se va a jubilar, como pasó con Santos. Pero es que Santos, ¿qué necesidad tiene de seguir en la política? Pues Santos es rico de cuna. Santos quería ser presidente y ser Nobel de Paz, ya lo logró. Ya Santos se puede morir tranquilo. A no ser de que lo condenen por Odebrecht o por falsos positivos. Pero ya Santos cumplió su objetivo en la vida. Petro también, o sea, Petro ya está pensionado. O sea, ya aseguró el futuro económico de sus hijos, de sus hijas. O sea, ya Petro se puede morir tranquilo. O sea, pero ¿qué está haciendo Petro? Está proponiendo 35 reformas. ¿Y esas 35 reformas de dónde vienen? Del M-19. O sea, el tipo está defendiendo las mismas ideas que cuando era guerrillero. Y está haciendo lo mismo que hacía cuando era guerrillero, darle órdenes a tipos armados. Porque Petro no era un guerrillero de los que daba plomo, era un guerrillero de los que él educaba o adoctrinaba a los que daban plomo, era un ideólogo. O sea, Petro era malísimo para la parte militar. Y eso lo han dicho hasta varios del M-19 que ahora están con el uribismo, que Petro era un petardo militarmente. Pero no todos son buenos para lo mismo. Así pasaba también en la guerrilla de las FARC. Unos eran muy buenos para dar plomo, como Tiro Fijo. Por eso le decían así. O sea, Tiro Fijo era bueno para dar plomo. El Mono Jojoy, excelente para dar plomo. Pero póngalos a pensar, no eran muy buenos pensadores. Pero había otros, como por ejemplo el mismo Timochenko. Timochenko sí era un tipo más intelectual. Que entre otras cosas, se creó un efecto Mandela, que Timochenko era un médico de una universidad rusa. O sea, Timochenko era un tipo empírico, que ayudaba en temas de enfermería. O sea, los que no son muy buenos para lo militar, los ponen a cocinar o los ponen en enfermería, pero o sea, es falso que Timochenko era médico de una universidad rusa. Y eso se lo inventó el otro bando. Alguien de las fuerzas militares inventó eso y hay gente que todavía cree eso, que Timochenko es un médico, no. O que el Che Guevara era médico, tampoco. O sea, eran empíricos. O sea, hicieron un cursito por ahí de primeros auxilios, pero no eran médicos, no eran titulados. Y de cierta manera, en los grupos paramilitares también había gente que era más ideóloga. Por ejemplo, Narváez, el subdirector del DAS de las Chuzadas, Narváez, el cerebro que indujo a matar a Jaime Garzón. Narváez debe ser un petardo para disparar una pistola, pero era un adoctrinador de militares y de paramilitares. Y el tipo era tan radical que hasta Carlos Castaño y Salvatore Mancuso le tenían miedo. O sea, que Salvatore Mancuso dijo que Carlos Castaño le tenía mucho respeto y que decía, uy, este señor es muy radical. O sea, imagínense, unos paramilitares de extrema derecha diciendo que Narváez es muy radical. Porque Narváez les decía, todos son guerrilleros, sea de civil, o sea de camuflado, sea armado, o sea con libros, todos son guerrilleros. O sea, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Jaime Garzón, Piedad Córdoba, Gustavo Gallón, todos son guerrilleros, hay que matarlo a todos. ¿Y sabe qué más les decía Narváez a los paramilitares? Contado por el mismo Salvatore Mancuso. Y también contado por el libro de Carlos Castaño. O sea, Narváez les decía, son más peligrosos los guerrilleros de civil, porque tienen ideas, porque tienen intelecto. Los que disparan en el monte son unos agüevados. O sea, los que disparan el Mono Jojoy y Tiro Fijo,
eso no son nada, eso solamente saben dar bala. Pero Alfonso Cano, Timochenko, esos que piensan, esos son los peligrosos. O los que hacen política, que eran del M-19 o que de la Unión Patriótica, esos como Petro, como... Y él decía que eran guerrilleros también los que nunca habían sido guerrilleros. Por ejemplo, Iván Cepeda. Iván Cepeda nunca fue guerrillero, pero para Narváez Iván Cepeda también era guerrillero. O sea, todo aquel que criticara la extrema derecha o el uribismo era guerrillero. Daniel Coronel, ese periodista es un guerrillero. Vamos a atormentarle a su hija, que tiene 6 años. La periodista Claudia Julieta Duque, que me está investigando por el tema de Jaime Garzón, esa es una guerrillera. Vamos a atormentarle a su hija, que tiene 10 años. Vamos a usar el DAS para meterle terrorismo, es una guerrillera. Narváez es una mente criminal, más peligrosa que los mismos paramilitares. Y entonces, ¿quiénes manejaban el DAS? Narváez y Noguera, 2 paramilitares manejando el DAS. ¿Y cuál más asesino y cuál más criminal de los dos? Pagados con dinero del Estado para torturar niñas de 10, de 6 años, para torturar menores de edad, hijos e hijas de enemigos políticos. Esas mentes criminales son las que defienden el macartismo. Y en esa medida, uno puede notar que el Frente Ricardo Blanco también fue igual. Ese Fedor, que ustedes lo vieron en la clase pasada, ese Fedor era estilo Narváez. El tipo creía que era un héroe de la patria. El tipo creía que él estaba haciendo lo correcto. El tipo creía que un niño que aparentaba 15 años y que tenía 18 era soldado profesional, cuando en esa época no existía la categoría de soldado profesional. El tipo creía que otro pelado de 22 años, peludo, mugroso, era un sargento del ejército, que casi ni sabían hablar. El tipo ordenó matar 164 personas por sospecha, que porque eran paramilitares o militares infiltrados en la guerrilla. El tipo los mandó matar por sospecha. Y qué tan raro que el mismo periodista Raúl Benoit luego lo vio ingresando a un cuartel militar. O sea, el tipo mató a inocentes culpándolos de ser lo que realmente era él. Él era un infiltrado, era un paramilitar, era un escuadrón de la muerte que se había infiltrado en la guerrilla, creó un cisma, con ese cisma dividió la guerrilla y creó el Frente Ricardo Blanco. Y hay un personaje muy oscuro, que es el hermano de Carlos Pizarro León Gómez. Ese personaje o era macabro o estaba engañado por Fedor. Pero yo no creo que un tipo que sea jefe de una organización criminal de esas sea tan bruto, pues como para creer que un niño como de 15 años era un soldado profesional y que ya tenía yo no sé cuántos chulos encima, pues. Aunque a veces pasa que hay niños que tienen 14 años y ya tienen 200 chulos encima y trabajan con peligrosas bandas delincuenciales y narcotraficantes o paramilitares o guerrilleras. Hay casos, pero había muchas incongruencias y esta es la hora que no sabemos qué pasó realmente. ¿De dónde sacaron esas 164 víctimas? Eso para mí son otro tipo de falsos positivos. O sea, cogieron cualquier bobo, lo tildaron de ser un infiltrado del ejército o un paramilitar y lo fusilaron. Eso fueron falsos positivos. Y decimos que Fedor es un genocida, que Fedor es un criminal de guerra, que Fedor es un psicópata y solo mató 164. Entonces, ¿qué decimos del gobierno que mató más de 6.402? Y Fedor ya está muerto y se llevó muchas verdades a la tumba, pero el otro sigue vivo y sigue haciendo campaña y sigue siendo jefe del Centro Democrático. Entonces, si decimos que Fedor es un criminal de guerra por esos 164 falsos positivos, porque yo no creo que fueran infiltrados, sinceramente no. Obviamente no tengo cómo comprobarlo, pero sí es muy sospechoso lo que dijeron. Ustedes lo vieron en la clase pasada, eso parecía organizado. Los obligaron a decir eso, de más que los obligaron a decir eso de más que les dijeron que les perdonaran la vida, si decían eso, pero luego no los perdonaron, los fusilaron. El único que se salvó fue el niño, el que tenía máscara de niño,
fue el único que se salvó de la fusilada. Y eso porque Raúl Benoit se compadeció y le dijo, hey, no mate a este, hey, por favor señor, no mate a este. Ah, listo, no lo voy a matar. Ahí el que le salvó la vida a ese peladito fue Benoit, porque a ese también lo iban a fusilar. ¿Cómo disfrutaríamos a un tipo como Fedor en la JEP diciendo, tal escuadrón me ordenó meterme en la guerrilla para crear un cisma y los falsos positivos que cometimos en Tacuello fue por tales y tales razones? O sea, lástima que en esa época no existiera la JEP. Un tipo de esos, en manos de la justicia ordinaria, lo mataron. ¿Qué razones había para matarlo? ¿Quién sabe? Probablemente silenciarlo. ¿Cuántas verdades tenía ese genocida? Muchas. Y por eso es tan importante estudiar la historia desde todos los ángulos posibles. Bueno, quiero compartirles un par de conclusiones para cerrar esta parte de la clase. La primera, que en Colombia hemos tenido muchos grupos armados, pero que todos hay que estudiarlos en su particularidad. Y también los grupos armados en su interior tienen gran diversidad de personas. Es decir, no podemos decir que todos los del ejército son iguales. O sea, no todos los del ejército son iguales. No todos los de la policía son iguales. No todos los paramilitares son iguales. No todos los guerrilleros son iguales. Cada guerrillero, cada paramilitar, cada narcotraficante, cada policía, cada presidente, hay que analizarlo en su particularidad. Porque todos tienen diferentes características, diferentes modus operandi. Y de cierta manera, las organizaciones tienen fama. Y si hablamos de guerrillas, pues las FARC fue la organización que ganó la peor fama. Realmente uno no puede comprobar las cosas porque no estuvimos en las FARC, pero mediáticamente y desde los testimonios conocidos, la guerrilla que más atentó contra la población civil y la que más víctimas tiene es las FARC. Pero es lógico porque era la guerrilla más grande y también es la más vieja, pues es lógico. Lo que no cuadra mucho es porque los paramilitares mataron casi el doble en la mitad del tiempo. O sea, porque los paramilitares tienen ese poder de destrucción. Si la guerrilla de las FARC fue tan sanguinaria, fue la más sanguinaria de todas, quizás la más sanguinaria de América Latina, ¿por qué los paramilitares asesinaron casi el doble de personas en la mitad del tiempo? Y la única explicación que yo encuentro es que los paramilitares tenían un patrocinio tremendo. Tenían el patrocinio de hacendados, de narcotraficantes y de gobernantes de turno. Con ese patrocinio tuvieron la maquinaria suficiente para matar miles de personas. Y yo insisto en algo, y quiero que lo discutamos con la gente del Centro Nacional de Memoria Histórica, con la gente de la Comisión de la Verdad, porque cuentan por separado en sus informes las víctimas del ejército y la policía de las víctimas de los paramilitares. Si casi todas las operaciones más graves fueron en conjunto. Salvatore Mancuso lo dijo. O sea, él dijo un montón de operaciones que, por ejemplo, la de Mapiripán, la de San Roque, la de Lara y la Granja, la Operación Orión, casi todas fueron en conjunto. Entonces, ¿por qué cuentan las víctimas por separado? ¿Habrá un sesgo ahí o no? Es una pregunta que tenemos que hacerle ahorita a la gente del Centro Nacional de Memoria Histórica, a la gente de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas, hay que preguntarles eso, a la gente de la Comisión de la Verdad, también hay que preguntarles eso. Y la última conclusión: en Colombia es muy fácil generalizar y decir, no, es que todos los paramilitares son iguales, o todos los guerrilleros son iguales, o todos los policías y los militares son iguales. Pero acá hay algo que sí está claro. Las mayores víctimas son la población civil, porque si bien es cierto, muchos fueron reclutados por estas organizaciones legales o ilegales. Pagar servicio militar obligatorio es lo mismo técnicamente.
De pronto no legalmente, legalmente no es lo mismo, pero técnicamente sí es lo mismo. Ser reclutado por el ejército, por la guerrilla o por los paramilitares, técnicamente es llevarte a una guerra que puede que ni comprendas. Pero siempre va a generar más repulsión los crímenes de Estado. Porque a esos es a los que les pagamos impuestos para que nos cuiden. Los crímenes de Estado, toda vida merece respeto. Y toda vida duele, toda vida perdida duele. Pero para efectos punitivos, sí debería ser la ley más rigurosa con los criminales de guerra que son del Estado. El paramilitar, de cierta manera, estaba con el Estado, pero también estaba por fuera de la ley. El guerrillero por fuera de la ley, el narcotraficante por fuera de la ley, el delincuente común también por fuera de la ley. Pero gente que está supuestamente en la ley y que actúa acorde a la Constitución, matando civiles, eso a mí no me cae en la cabeza. O sea, si el genocida de Fedor hizo eso, y de por sí es abominable, un genocida que está por fuera de la ley, ¿qué tal un genocida que sí está en la ley y que dice dar seguridad democrática? Eso es delicado, bastante delicado. Y solamente lograremos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, cuando podamos entender que la política debe ser un ejercicio de análisis, debate, reflexión, y que la discusión debe quedarse solamente en el plano de las palabras. O sea, la discusión no puede llegar a la agresión física, ni mucho menos a desaparecer a la otra persona. O sea, en Colombia tenemos que aprender a debatir las ideas sin tener que matar, agredir físicamente e incluso verbalmente a las personas. La agresión verbal es fea, pero digamos que todos hemos caído en ella, en la agresión verbal. Pero hay que evitar cualquier agresión, y para eso está el estudio de la historia, el estudio de la política, el estudio de las leyes, para debatir los temas de la manera más sana y lograr una verdadera democracia deliberativa.